Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo programa del Rato Amargo. Yo soy Ed. Comenzamos. ¿Algunos de ustedes les suenan los términos necesidad, desesperación, gastos, deudas, vacaciones en el parque? Cosas como esas. Efectivamente, hoy voy a tratar un tema bastante común, por lo menos aquí en México, supongo que también en otros países se refleja, que es el trabajo. Para empezar, voy a iniciar con mi comentario. ¿Quién dice que no hay trabajo en México? Hay mucho, sí, hay bastante. Desafortunadamente, los sueldos no son los mejores, las condiciones no son las mejores, pero al final del día es un trabajo. Muchas veces nos hemos preguntado qué se requiere para obtener trabajo en México. Y ese, pues como dice el título del video, es un trabajo también. Necesitamos contar un lugar en donde vivir, algo que comer. Si tenemos familia, pues también proveer a esa familia. Y es algo que muchas veces no nos es tan posible por estas cuestiones, la dificultad de encontrar trabajo en México. No voy a hacer hincapié en los números de INEGI o los números que da el gobierno. ¿Por qué? Porque realmente es más fácil salir a la calle y ver cuánta gente está buscando un empleo, una oportunidad y simplemente no la consigue. ¿Esto a qué se debe? Pues hay muchos factores. En primera, a lo mejor es un trabajo que no sé hacer, es un trabajo que no me gusta, es un trabajo que considero yo que no cumple mis expectativas, es un empleo que no me da para vivir. Y así podríamos ir enumerando muchísimas cosas. Desafortunadamente, pues nos encontramos con la situación de los empleos en México, en donde pues ya no es suficiente la preparación, la habilidad, la edad, la experiencia, algo que ya hace muchísimo tiempo suena en nosotros cada vez que buscamos trabajo, desde que salimos de la escuela, desde la primera vez que buscamos un empleo, es que requieren a gente joven con muchos años de experiencia. Que eso pues, me suena a mí muy ilógico, porque digo, si apenas voy quizá egresando de la escuela, pues cómo voy a tener experiencia. Y bueno, para tener tanto tiempo de experiencia, pues requiero cierto tiempo trabajando, lo cual influye en que obviamente mi edad va a ser mayor. Dicho esto, pues las características principales de casi todos los trabajos que no nos gustan o que no cumplen con lo que queremos es quizá pues los sueldos bajos, es el horario de trabajo tan extenso, los requisitos que nos piden, aunque muchas veces nosotros creemos que los cumplimos, quizá al ver nosotros una oferta no entendemos muy bien lo que quiere el reclutador, porque podemos estar muy bien preparados para unas funciones y las ponemos en nuestro currículum. Existe el otro lado. Tal vez las funciones que no ponemos son justamente las que requieren, o viceversa. Vaya, es un enredadero de conceptos y de ideas. Otra cuestión es, por ejemplo, las entrevistas. Díganme, ¿quién no ha tenido una entrevista de trabajo? Yo creo que todos los que trabajamos hemos asistido por lo menos una vez y a veces hasta más, muchísimas más. ¿Qué es lo que nos va desmotivando? En primera, lo primero que dije, la preparación, las características, los conocimientos que llevamos. Otra, son procesos muy largos, a veces pueden durar 2, 3, 4 meses. Hasta la fecha no me ha tocado uno de menos de un mes. Al final del día, muchas veces la respuesta, pues casi por default, es no me funcionas.
Eso es algo que pues sí les voy a criticar un poquito a los reclutadores que no tienen muchas veces la delicadeza de siquiera llamarte y decir, ¿sabes qué? Ya se ocupó la plaza, no cubres el perfil, vaya, no te avisan, no hay una retroalimentación. Eso es muy, muy, muy molesto para alguien que está buscando trabajo. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad, porque está buscando una oportunidad y esa parte de que no te digan ni siquiera qué es lo que está pasando en el proceso, pues tampoco está muy padre que digamos. Desafortunadamente en México, aunque se presume de que ya hay muchísima gente con estudios superiores, casi la mitad de la gente que está buscando empleo tiene estudios universitarios. Estaremos hablando de un 40% según mis cálculos. Y de ese 40% tiene estudios superiores, hablando de maestrías, doctorados, cursos, diplomados y todo lo que le quieran agregar. Efectivamente existe muchísimo trabajo en México, pero lamentablemente quizás son trabajos que pues requieren habilidades que no tenemos, habilidades que probablemente vamos a tardar en desarrollar y son normalmente en sectores que desconocemos. Vaya, no vas a solicitar un ingeniero para hacer una página web o viceversa, no vas a contratar a un diseñador para que hagan supervisiones de obra o quizá alguien menos preparado para una posición quizá un poco ejecutiva. Y eso pasa realmente. Desafortunadamente es una realidad. Otro problema que enfrentamos es la sobrecalificación. Muchas veces las empresas te van a decir que no tienen para pagar lo que tú traes como currículum, cosa que se me hace un poquito absurda. Si tú ya aplicas una vacante en donde ya viste los requisitos, el salario, las condiciones, o por lo menos ya tienes una noción de todo eso, pues evidentemente no vas exigiendo más. Lo que tú quieres es trabajar. Y muchas veces eso no lo ven los reclutadores, o por lo menos no me ha tocado el caso de conocer a alguien que pues te hable más claro. Algo que sería padrísimo, recomendación para los reclutadores, es en el momento de la entrevista, cuando se llega a concertar, si el candidato no cumple lo que tú estás buscando, díselo en ese momento. No es necesario que lo hagas esperar 3, 4, 5 semanas para que al final no te comuniques. Y aunque muchas veces uno es quien tiene el siguiente acercamiento, ni siquiera recibes una respuesta a eso. No digo que todos, pero sí la gran mayoría. A grosso modo, esa es la situación que se vive en México. No defiendo el punto de que no existe trabajo. Trabajo sí hay mucho. Pero entre las actitudes que tienen algunos candidatos y las que tienen algunos reclutadores, yo creo que ahí el problema es más de comunicación que de otra cosa. Y finalmente hace poco leía unos comentarios en una red social profesional de un reclutador muy molesto porque pues la gente o no se interesaba en ir a una entrevista o a lo mejor reciben una contraoferta. Y realmente, aunque no defiendo ese punto por la parte del profesionalismo, creo que también es válido si el candidato detecta que no hay mucho interés en él, o quizá sí lo hay, pero recibe más beneficios en otro lado. Al final del día, uno va a buscar su bienestar, su comodidad y lo más importante, trabajar en lo que le gusta hacer, porque si no lo hace con gusto, no va a tener un rendimiento ni va a ser productivo. ¿Existen oportunidades? Sí, sí las hay. Lamentablemente, los generadores de esas oportunidades muchas veces no evalúan tanto las habilidades de su candidato. Sí, ya se me van a decir los reclutadores, por ejemplo. Es que me llegan 500 correos al día. Pues sí, pero si ya tuviste una terna, supongo que hiciste una selección
y no vas a entrevistar a esos 500, vas a entrevistar a 3, 5, 10, y de esos 10 tú tienes que hacer una selección. O sea que si ya tuvieron la entrevista, pues ten la decencia de a esos 9, 4 o 2 candidatos que no funcionaron o que no cumplieron tus expectativas, mándales un correíto, ya ni siquiera una llamada. Nada más avísales, ¿sabes qué? No, muchas gracias, para poder continuar en su búsqueda. Como lo dije anteriormente, uno lo hace por necesidad, no lo hace por gusto. Por gusto trabajas, y cuando lo haces por gusto, lo haces muy bien. ¿Por qué? Porque es lo que te apasiona, por eso te quisiste dedicar a eso. Esto no es un reclamo, no es una crítica, es mi opinión solamente. Bueno, sí, también es crítica, pero reclamo no. Finalmente yo me dedico a una actividad, hay otra gente que se dedica a otra, cada quien sabe su chamba. Y en este respecto, a lo mejor queda muy inconcluso, pero hablar de ese tipo de cosas es un tema muy amplio. ¿Por qué lo retomé? O más bien, ¿por qué lo tomé? Porque es un tema que está pegando muchísimo en este tiempo. Afortunadamente, bueno, se siguen generando fuentes de empleo. Lamentablemente, sí hay mucha demanda, hay mucha competencia. Y aún así hay gente que se está desesperando, hay gente que se desmotiva. Simplemente después de cierto número de entrevistas ya lo toma como un hábito más que como un objetivo. Y como también he leído algunos comentarios en esa misma red que les menciono, no es que busquen trabajo solo por buscarlo, no es que manden su información nada más para ver si son contratados. O sea, realmente quieren trabajar, esa gente quiere trabajar. ¿Qué les cuesta darles la oportunidad? Finalmente, en una entrevista pueden notar muchas cosas, pueden detectar otras, pero lo importante es ver a la gente en acción. ¿Por qué? Porque una persona puede ser muy reservada y puede ser muy creativa, puede ser muy popular, pero no es productiva. Eso es algo que no se ve mucho en esos círculos laborales. Generalmente sí pasa, y pasa mucho, que muchas veces se contrata no al candidato idóneo, sino al que mejor causó impresión en la entrevista. Que bueno, eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí vas a demostrar, vas a venderte. Pero ahí no estás demostrando tu productividad. Ahí solamente muestras lo que has hecho, lo que sabes hacer. Y por favor, candidatos, no mientan en sus currículums. Eso es muy feo. Antes de despedirme, les voy a poner el budeísmo del día. Y el budeísmo del día es: empiezo a creer que el pensamiento primitivo es más efectivo que el razonamiento. No se olviden regalarnos su manita arriba, compartan el video. Si les ha gustado mucho, recomiéndenos. Si no les ha gustado mucho, con su like es suficiente. Y obviamente cualquier opinión, cualquier comentario lo pueden poner aquí abajo. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Chao.